¿Te has dado cuenta de lo difícil que es desconectar en el mundo en el que vivimos? Totalmente. Parece que siempre hay algo que nos roba la paz. Las notificaciones, el trabajo, las redes sociales. Exacto. Y por eso hoy nos vamos a sumergir en un tema que, yo creo que nos interesa a todos. Se trata de la paz de Dios. Un tema muy apropiado para los tiempos que corren. Sin duda. Y para esta inmersión vamos a analizar un podcast de La Voz Eterna que dura unos 3 minutitos. Se llama La paz de Dios en un mundo de ansiedad. Interesante. ¿Y qué te ha llamado la atención de este podcast? Pues mira, lo primero que me impactó fue el uso del sonido de las notificaciones del móvil como parte de la ambientación. Ah, sí. Es una forma muy inteligente de reflejar la realidad que vivimos, ¿verdad? Totalmente. Es como si el podcast nos estuviera diciendo, hey, sabemos que vives rodeado de ruido y distracciones, pero aún así puedes encontrar la paz. Me gusta esa idea. ¿Yeah? Y hablando de paz, ¿cuál dirías que es el mensaje principal del podcast? El podcast nos dice que la verdadera paz no se encuentra en silenciar las notificaciones o en aislarnos del mundo, sino en conectar con Dios. Tiene mucho sentido. De hecho, el podcast cita un versículo de la Biblia, Juan 14:27, donde Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una frase muy poderosa, ¿verdad? Y lo que me parece genial es que el podcast no se limita a citar el versículo, sino que lo pone en contexto. ¿A qué te refieres? Pues que lo relaciona con la ansiedad que sentían los discípulos la noche en que arrestaron a Jesús. Es como si nos dijera, mira, hasta los discípulos que estaban con Jesús en persona sintieron miedo e incertidumbre. Claro, es una forma de humanizar la experiencia y es hacerla más cercana a nosotros. Exacto. Y el mensaje es claro. Si ellos pudieron encontrar la paz en medio de esa situación tan difícil, nosotros también podemos. Y el podcast no se queda solo en la teoría. También nos da algunos consejos prácticos. ¿Cómo cuáles? Se basa en Filipenses 4:67, que nos anima a llevar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración. En lugar de darles vueltas en la cabeza, debemos confiar en que Dios nos ayudará. Es de transformar la ansiedad en oración. Eso es. Y el podcast hace hincapié en que la paz de Dios es algo que va más allá de nuestra comprensión humana. No es simplemente una sensación de calma, sino una fuerza interior que nos permite afrontar los desafíos con serenidad. Me gusta cómo lo explican. Y al final del podcast hacen una llamada a la acción, ¿no? Sí. Animan a los oyentes a dar me gusta al video, suscribirse al canal y compartir el mensaje con otras personas que necesiten escuchar sobre la paz de Dios. Es una forma de llevar la paz más allá de nosotros mismos, de convertirla en algo que pueda ayudar a los demás. Totalmente. Y para terminar, me gustaría dejarte una pregunta para reflexionar. Si este podcast te ha hecho pensar, ¿qué puedes hacer hoy mismo para cultivar esa paz de Dios en tu vida? Una pregunta muy interesante. Y con eso nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la paz de Dios. Esperamos que te haya sido de ayuda.